Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien el día de hoy. Eh, Como ya había anticipado en el grupo de Telegram, voy a hacer un video, ¿sí? Pura y exclusivamente de un caso de estudio. ¿Sí? Este caso de estudio tiene que ver con el par AUDECAT, ¿sí? ¿Por qué hago este tipo de videos? Porque yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces cuando se envía un preanálisis o un análisis o cualquier tipo de señal, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta el contexto general, ¿sí? El contexto del por qué puede ser que eso pase y por qué puede ser que eso no pase. Si nosotros no entendemos eso, entonces estaríamos tradeando al azar en base a lo que nos digan otros y en base a análisis que están mal, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar un ejemplo, por eso este es un video para que ustedes prácticamente puedan también practicar de por qué este trade, ¿sí? Que se envió el día 25 del mes pasado está muy mal analizado, ¿sí? Si ustedes ven, tienen un nivel de stop, un precio de entrada digamos, para que se active el trade y las posibles ganancias, ¿bien? ¿Y por qué esto realmente no se dio? ¿Sí? Y después se dio lo que es el gran movimiento. Entonces, esto lo vamos a complementar con el video que subí hace 2 días, que ya tiene aproximadamente 80 visualizaciones, ¿sí? Que es cómo piensan los retail y cómo piensan acá, ¿sí? Las instituciones. Y todo eso lo vamos a llevar a la práctica con lo que sucedió el día de hoy. Bien, esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta que yo previamente ya lo había llevado al grupo. Bien, miren que acá está, ¿sí? Están los dos casos que se dieron de 10 el día de hoy, pero vamos a directamente a llevarlo a explicarlo bien y a llevarlo a la práctica. Bien, entonces vamos a ir al AUDECAD, ¿sí? Este análisis, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta y no se equivoquen, ¿sí? Es justamente del día 25, bien, del día 25, bien. ¿Qué decía? Que en principio, ¿sí? Tomaban esto como order block desde acá y el precio tenía que subir más o menos hasta acá, ¿sí? O por encima, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente no entiende el contexto general, ¿sí? No entiende el contexto general, puede llegar a perderse, ¿sí? Y muchas veces este tipo de grupos lo único que trata de hacer es adivinar lo que va a pasar con el precio, ¿sí? Adivinar al azar porque no hay un buen análisis de fondo de lo que va a pasar y realmente eso no termina pasando, ¿bien? Pero nosotros los vamos a llevar directamente a la práctica para que ustedes simplemente puedan comprender qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Miren acá que si yo me pongo a analizar todo desde semanal, vamos a llevarlo a semanal, ¿sí? Nosotros vamos viendo que de por sí hay un objetivo, ¿sí? Que se tiene que eliminar, ¿está? Hay un objetivo que se tiene que eliminar acá, en este precio. ¿Cuál es? Este bajo, ¿sí? Este bajo era el que debía ser eliminado, el que estaba mucho más próximo a lo que venía siendo el precio, es decir, todo este flow bajista, esto era lo que se debía eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? Nosotros tendríamos que haber marcado, o las personas tendrían que haber marcado esto desde, desde la perspectiva, desde que acá hace aproximadamente un año había gente que estaba iniciando con esa compra, ¿sí? Entonces, seguían ahí los compradores acumulados y en algún momento ustedes saben que tarde o temprano el precio va a ir por ellos, ¿sí? O sea,
las instituciones van a hacer que el precio llegue a esa zona para que todos queden eliminados ahí. Bien, pero siempre van a haber formas y formas de engaño para que las personas puedan caer. Y eso muchas veces es lo que no llegan a analizar con profundidad, ¿sí? En otros videos yo ya había anticipado que cuando nosotros vemos este tipo de formaciones de esta índole, ¿sí? De esta índole, esto de por sí es liquidez. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto de esta fecha, nosotros sabíamos aproximadamente el 25, sabíamos que esto iba a ser eliminado y que, por otro lado, estaba muy cerca el precio, ¿sí? El próximo precio, que era desde hace un año, es decir, acá, como siempre digo, todos los compradores estaban súper contentos porque ya estaban ganando hace tiempo, ¿sí? Pero acá esto siempre tienen que tener en cuenta, ¿sí? El contexto general es lo que yo digo que siempre hay que tener en cuenta. Bien, entonces vamos a 4 horas. Si nosotros vamos a 4 horas, otra de las cosas que tenemos que ver, ¿sí? Es que a la izquierda, en ese momento, no había un bloque válido como para que el precio pudiera retroceder, ¿sí? Es decir, que podría dar una posible entrada. No había acá un bloque válido, ¿sí? Si bien es cierto, esto en un momento reaccionó, pero no fue en la fecha que se envió el trade. ¿Está? No fue en la fecha esa. Bien, vean acá que se van a dar cuenta que no fue esa fecha. Miren acá. Bien, no es esta fecha, ¿sí? Entonces, esto que en un principio ya había sido efectuado, esto tarde o temprano se iba a eliminar. Bien, son cosas que ustedes siempre tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de hacer un análisis, ¿sí? De por qué no podría darse. Y otra cosa que nosotros tenemos que ver las formaciones que se van dando acá. Bien, y una de las formaciones que se van dando, ¿sí? Es que acá, ¿sí? Vamos teniendo como casi mínimos iguales, es decir, acá hay compradores, acá también hay compradores que están sosteniendo el precio, esperando, ¿sí? Esperando que el precio haga esto, ¿sí? Se vaya hacia arriba. Bien, pero lo que hizo el precio fue lo siguiente. El precio directamente llegó, los eliminó a todos, es decir, en este momento, acá están todos los compradores prácticamente liquidados, anulados. ¿Por qué? Porque se confiaron seguramente en ese análisis que envió ese grupo, ¿sí? Todas las personas que están dentro de ese grupo están tristes porque la verdad que les fue mal y esto es lo que ustedes tienen que ir viendo. Tarde o temprano el precio, ¿sí? Nos va a indicar cuál es el próximo movimiento, a dónde va a ir a atacar, ¿sí? Y si nosotros prestamos atención y vemos el video anterior a este, ¿sí? Acá había vendedores, ¿sí? Que estaban sonriendo, todos contentos, porque el precio, ¿sí? Le estaba dando la razón hasta ese momento. Bien, y acá hay otra cosa particular que sucede, ¿sí? Acá también están los de Smart Money, ¿sí? Que ven acá el boss, ¿sí? El shot, ¿sí? El cambio de estructura. Entonces dice impulso, retroceso, me genera liquidez de acá. El precio cuando retroceda va a venir acá. Bien, va a venir acá y me va a dar esa caída que yo pretendo, ¿sí? Eso es lo primero que piensan. Y ustedes, como ya vieron el video anterior, si ya ven el video anterior, ya saben que esto era imposible que suceda, por eso es Smart Money Trap. Y otra cosa, ¿por qué más es Smart Money Trap? ¿Por qué? ¿Sí? Porque esto ya fue totalmente recapitalizado, es decir, esto simplemente era más liquidez. Bien, entonces, el precio podía hacer dos cosas para el día de la fecha. Una,
llegar a eliminar a todos estos compradores, eliminarlos a todos, que dicho sea de paso, sí lo hizo, y nos dé todo ese movimiento a la baja, todo este movimiento a la baja de esta manera, ¿sí? O directamente llegar al punto estructural, ¿sí? Al punto estructural que nosotros estamos esperando de máxima probabilidad, es decir, llegar hasta este punto de máxima probabilidad, a lo mejor llegar hasta el bloque y de ahí sí hacer toda la corrección posible. Bien, entonces vean lo que sucedió. Vamos a ir a 15 minutos. Ya esto lo estamos llevando al caso práctico de lo que ya se esperaba que sucediera y realmente es cómo es que uno tiene que ir analizando, vieron las cosas. No es que yo siempre digo, siempre hay que entender lo que es el contexto. Si nosotros entendemos el contexto, entonces no hay forma de que nosotros vayamos a fallar, ¿entienden? Miren acá, en este punto vamos a activar lo que es las sesiones, ¿bien? En otros de los videos había expuesto, ¿sí? Que lo que hay en sí, por encima de Asia y por debajo del mercado de la sesión asiática, es liquidez, ¿sí? Entonces, acá hay liquidez, por encima hay liquidez, y en este caso, ¿quién toma el máximo ese, ¿sí? De semanas anteriores? Es Asia, justamente, ¿sí? Asia en el momento que agarra, mira acá que hace el impulso, ¿sí? Retroceso, impulso, ¿sí? Ahí recién hace el cambio de estructura, nos deja un bloque válido de H1, ¿sí? Que también obviamente se ve en M15, ¿sí? Es el mismo bloque y la entrada se da prácticamente en Nueva York. ¿Hasta dónde podría haberse llevado esta entrada? Y si nosotros somos más reservados, ¿sí? En esta situación, ¿sí? Vean que acá hay un bloque pequeño, ¿sí? Al cual el precio ya prácticamente llegó. Bien, entonces, tener en cuenta esta forma de ver el mercado, esta forma de tradear, esta forma de analizar, a ustedes les va a servir muchísimo. Es decir, con tan solo detectar dónde están los compradores y dónde están los vendedores y no pensar como piensa la mayoría, a ustedes les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque van a evitarse caer en las trampas, van a evitar caer en todo lo que es retail, por así decirlo, ¿sí? En todos los conceptos que ya se conocen, van a evitar caer, ¿sí? Entonces, cuando las personas estaban viendo acá, ¿sí? A ver, cuando las personas estaban viendo acá posibilidades de vender en esta zona, ¿sí? Nunca seguramente habrían prestado atención que esto ya estaba, ¿sí? Una vez que esto ya se usa, ya está recapitalizado, ya no hay forma de que esto suceda, ¿sí? De que esto funcione. Y otra cosa, ¿por qué no debería, por qué no tendría que estar funcionando, ¿sí? Porque esto, prácticamente lo que estaba señalando acá, ¿sí? Era tipo liquidez, ¿sí? Liquidez que fue tomada el día de hoy y por eso el precio está dando toda esta reacción. Bien, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan que no, ¿sí? En el caso de estudio este que estamos viendo acá, desde, estamos viendo desde prácticamente el 25 hasta la actualidad que está pasando en este momento, de que esto no podía suceder, esto estaba mal analizado, ¿sí? Entonces aquellas personas que están dentro de esos grupos, así digamos que mandan todo el tema de sus análisis y esas cosas, ¿sí? Ustedes tienen que saber que no está mal, pero sí está mal no tener una lógica, no tener una razón de por qué el precio se va a mover de la siguiente manera. Eso sí está mal, ¿sí? No comprender lo que está diciéndote el precio, prácticamente el precio siempre está dejando señales, ¿sí? Está también generando más trampa, ¿sí? Porque cualquier persona de Smart Money Concept, ¿sí? No, que estaba acá viendo todo esto, ¿sí? Estaba viendo todo esto, habría, seguramente habría puesto una orden acá de venta y prácticamente el precio
los estopea, ¿sí? Los liquida prácticamente a todos. Entonces son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. A mi parecer, el precio debería, ¿sí?, tener la capacidad de llegar hasta acá, porque este es uno de los puntos eh, más claros que tenemos, en los cuales sí podría esperar una gran caída. Por eso me parece raro de que no, o sea, obviamente el precio siempre va a ser lo que quiere, pero eh, la primera entrada por lo menos del día, de la fecha, ya se dio, ¿sí? Y se dio con análisis que envié prácticamente al grupo. Entonces, esto simplemente es para que ustedes vean, ¿sí?, cómo se pueden aprovechar esas situaciones, por qué, por qué podría no darse el trade. Siempre tienen que pensar con esa, como yo les digo, con esa maldad, ¿sí? O simplemente con inteligencia. Nada más, si uno conoce los conceptos y los maneja bien, van a tener probabilidades de mayor éxito. Vamos a ver ahora lo que es el euro dólar, ¿sí? El euro dólar también anoche envié una proyección, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Sí? Este objetivo que ven acá, este objetivo que está acá, ¿sí?, de este nivel, es el nivel que yo ya les había mencionado que debería eliminarse, ¿sí? Pero vamos a la actualidad, vamos a lo que realmente pasó y cómo, ¿sí?, cómo se dio este trade. Nuevamente, estoy en 4 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo esperaba que suceda acá en el euro dólar para el día de hoy? ¿Sí? Lo que esperaba que suceda es que el precio agarre, ¿sí?, una vez que liquidó a todos estos vendedores, ¿sí?, que estaban acá contentos, ¿sí?, porque habían hecho bajar el precio, es decir, tenían todavía sus órdenes por encima, ¿sí? Miren que la forma en la que uno va viendo, ¿no? Teníamos un imbalance que debía ser rellenado. ¿Bien? Entonces, por eso digo siempre, el precio siempre va a ser lo que le parezca, las instituciones realmente van a hacer lo que le parezca, pero teníamos otra posibilidad, es decir, había enviado yo el análisis que podría hacer este precio, que podría subir inclusive a tomar este máximo y de ahí hacer toda esa caída. Eso es prácticamente lo que yo había enviado al grupo. No hay forma de que me digan que no lo había hecho porque ya estaba hecho, sí, pero ¿cómo se podría haber llevado a cabo en primera instancia esa compra? ¿Sí? Lo primero que hacemos es detectar que acá, ¿sí?, hay un imbalance que necesita ser rellenado en primera instancia, ¿sí? Recuerden que el precio solamente hace dos cosas, es rellena imbalances eh, y va liquidando, digamos, a compradores y vendedores, ¿sí?, de extremo a extremo. Y lo que sucede es lo siguiente, si yo me voy a M15, ¿sí?, me voy a M15, ¿sí?, ya una vez que ustedes tengan marcado lo que es, ¿sí?, ese Fair Value Gap de mayor temporalidad o imbalance o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?, van a notar acá que abajo dice M5, ¿sí? Entonces miren acá, cómo el precio los va guiando a ustedes, ¿sí? Los va guiando, ¿sí? Existía la posibilidad de que el precio vaya mucho más arriba, si es lo que en principio había esperado yo, pero, ¿sí?, siempre hay que tener objetivos claros, ¿sí? Objetivos claros. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, objetivos claros en base a lo que ustedes piensen que realmente puede pasar. Entonces, vean acá. Objetivo uno, ¿sí?, porque lo vimos en mayor temporalidad, y objetivo 2. Entonces, todo este imbalance representa lo que es la ineficiencia en H4. Bien, si yo bajo a 5 minutos, ¿sí?, si bajo a 5 minutos,
Ustedes tranquilamente pueden ir comprendiendo lo que ha pasado el día de hoy. ¿Sí? Miren acá, para que esa subida pueda ser válida, el precio que va haciendo, ¿sí? Va juntando compradores en primera instancia. Y todo esto tiene un nombre, ¿sí? Todo esto tiene un nombre que después los vamos a ver en las clases que voy a ir subiendo el grupo, aquellos que están dentro del proyecto. Entonces acá van acumulando compradores, 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 hasta que llega un momento, tenemos un order block de M5 que está prácticamente libre y el objetivo es esto, ¿sí? Cómo va sucediendo, ¿no? Las cosas, cómo hay una narración de lo que va haciendo el precio, ¿sí? En principio sabemos que el precio tiene que llegar hasta arriba, ¿sí? Es decir, a rellenar ya sea hasta llegar hasta este imbalance o a este fair value gap de acá o de acá, una de las dos siempre va a ser. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el precio los va guiando a ustedes, ¿sí? ¿Cómo los va haciendo caer prácticamente en la trampa para posteriormente dar el movimiento, ¿sí? Ya desde entrada, el precio le empieza a mostrar esto. Niveles de compra, niveles de compra, niveles de compra, ruptura, niveles de compra, ¿sí? Hasta que en un momento, ¿sí? Hasta que en un momento esto no funciona más, ¿sí? Me acaba de dejar, como yo siempre digo, para que un bloque sea válido, tengo el bloque, tengo el imbalance, ¿sí? El precio regrese y ahí recién se va. Bien, entonces miren acá. Entrada, perfecta, ¿sí? Solamente, no, obviamente, no hasta el infinito y más allá, porque hay que ser en este tipo de cosas, hay que ser bastante lógico qué es lo que uno va a buscar. Entonces, ¿hasta dónde? Más o menos. Hasta acá, más que suficiente, ¿sí? Más que suficiente para que ustedes ya lo tengan en cuenta, qué es lo que se podría haber hecho hoy. Solamente, ¿sí? Temprano, temprano, arrancar ganando. Bien, entonces, más o menos, estaríamos hablando de 1,5, ¿sí? Con posibilidades de llevarlo mucho más arriba hasta rellenar ese fair value gap y con una posibilidad de haber arrancado simplemente la mañana en 1,7, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo envié, ¿sí? Desde una temporalidad mayor, desde lo que podía pasar. Por eso yo siempre digo, es bueno tratar de aprovechar todos los preanálisis que envíen otros grupos, ¿sí? Y hoy también expuse una realidad que es aquella que por ahí la gente no comprende, no entiende, ¿sí? Y es cómo, cómo hay grupos, ¿sí? Hay grupos que tienen muchísimos seguidores, hay grupos que tienen más de 40.000, más de 50.000 seguidores, más de 10.000, pero en sus grupos privados no llegan ni siquiera al 1%. ¿Ven? Y eso pasa porque siempre, ¿sí? Que ustedes vean algo de grupos, de señales y esas cosas, siempre ustedes van a notar algo que les tiene que llamar la atención en primera instancia. Y es por qué, si tantos seguidores tienen, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué si tantos seguidores tienen, por qué no hay dentro de los grupos privados estos, porque no hay 1.000, 2.000, 3.000 personas? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe? ¿Sí? Y esto se debe a una sola cosa, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo práctico acá, un ejemplo rápido, ¿sí? Solamente con el euro dólar, ¿sí? Van a ver ustedes que siempre cuando se envían las señales y no están bien analizadas, ¿sí? Valga la redundancia, no digo que el 100% que envíen ellos no esté bien, no estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo cuando no están bien analizados. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, ¿sí?
¿Por qué este grupo, estos grupos gigantes mantienen esto? Porque cuando ellos analizan de esta manera, ¿sí? Y ustedes no entienden qué es lo que está pasando, simplemente le dicen acá compren, acá pongan su stop, ¿sí? Acá el precio de entrada, el precio de, va, el nivel de stop y las posibles ganancias. Porque ustedes van a notar que al finalizar la semana dicen, sí, hemos hecho, no sé, 2000 pips a favor, 300 en contra. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estos grupos están prácticamente haciendo que la gente caiga también en estas mentiras? Porque cuando algo no está bien analizado, ¿sí? Solamente van a tomar el inicio del trade hasta acá aproximadamente, y luego cuando esto se devuelva, ¿sí? Ellos no lo toman esto como pérdida, es decir, no lo van a exponer en el grupo y van a decir, sí, hemos enviado 10 señales en la semana, hemos pegado una sola. ¿Me entienden? Nunca van a decir eso. Siempre ellos van a tratar de salvarse porque es la única manera que tienen para solventarse, ¿sí? Grupos de esto, es la única manera que tienen para solventarse. Entonces, por eso, a la hora de que cada uno de ustedes paga ese tipo de grupos que salen más de 100 USD o 150 USD, se dan cuenta que dentro del grupo no está ni el 2% que lo está siguiendo en esos grupos abiertos, ¿sí? Ahí se dan cuenta ustedes que esa plata que han invertido está mal, porque solamente van a contar, como lo digo, los pips a favor, pero nunca cuando el trade se devuelve, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con ese tipo de grupos, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando también la persona no tiene la información correcta, no sabe analizar y pasan este tipo de cosas. Bien, entonces, bueno, gente, no quiero hacerlo tan largo el video, solamente quería que ustedes tengan en cuenta que este tipo de casos de estudio está bueno llevarlo a la práctica, ¿sí? Está bueno llevarlo a la práctica para que ustedes a la hora de analizar no caigan en estos errores, ¿sí? Caer en estos errores implica ya perder el 1% de la cuenta, el 5% de la cuenta, el 10% de la cuenta, ¿sí? Para algunos que por ahí tienen una mala gestión del riesgo de lo que están haciendo, ¿sí? De sus cuentas, entonces tienden a perder bastante. Así que bueno, espero que estos ejemplos y estos tipos de trade que, que les traigo, que siempre les presento yo a ustedes, igual no hace falta aclarar mucho porque todas las cosas que yo siempre hago están expuestas en el grupo. Así que bueno, espero que esto les haya servido y aquellos que les queda alguna duda del proyecto Todos a Ganar, ¿en qué consiste? No consiste más en simplemente que la gente tome en consideración estudiar primero, ¿sí? Estudiar. Pero ¿de qué manera van a estudiar? Haciendo este tipo de cosas, practicando, entendiendo el porqué de la situación, observando que hay una historia por detrás, digamos, hay algo que sigue, ¿sí? Y que uno ya lo puede ir prácticamente haciendo tareas y realizando esto, van a ir encontrando puntos que a ustedes les van a llevar a determinar si una situación es buena o mala para tomar, ¿sí? Un trade es bueno o malo. Así que yo prácticamente les recomiendo que vean esto, ¿sí? Que vean esto, este video, ¿sí? Acá hay una lista también, una lista que está muy buena, se la hice pensado simplemente para ustedes. Y vean esto, ¿sí? Que todo tiene su lógica, esta es una forma de que ustedes pueden ir analizando, ¿sí? Entonces, para mí todos los videos son muy importantes que les fui subiendo a ustedes y espero que, bueno, que apoyen el proyecto, ¿sí? Apoyen el proyecto porque la verdad, como les digo, siempre va a ser en beneficio de ustedes. Eh, Espero poder hacer sorteos de acá a más adelante cuando ya cumplamos el objetivo. Y desde ya les agradezco a las personas que están dentro del proyecto y que posteriormente en estos días me estarán enviando las tareas, que es muy, muy fácil, muy práctica inclusive, las tareas que les he pedido que vayan haciendo. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Van a ser siempre bienvenidos, siempre y cuando quieran formar parte del proyecto Todos a Ganar. Y obviamente van a tener todas las pruebas de que lo que yo expongo
es prácticamente como sucede, ¿sí? Y eso simplemente se hace con práctica. Así que bueno, muchísimas gracias y tengan todos ustedes buenas noches.